¿Listo? Salmo 110, sermón número 3, victoria de Jesucristo sobre la muerte. Dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bendito Padre Celestial, en esta mañana invocamos tu glorioso nombre lleno de majestad, tu inmenso y tu alto nombre, inundado de amor por los méritos de Cristo, para rogarte que quieras bendecir nuestro entendimiento y fortalecer nuestra fe al entender que la muerte, aún la muerte, ha sido ya vencida. Ayúdanos a entender, Padre, que el creyente ya puede alejarse de ese miedo, horror de morir, de entender que la muerte en el creyente es ganancia porque será llevado a la gloria eterna. Y también ayúdanos a entender lo que le espera a aquellos que están sin Cristo, que solo tienen una religión, que si no se vuelven arrepentidos a ti, a Cristo, morirán eternamente. Te rogamos, Dios bendito, tu bendición para nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, para aprender hoy de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos en el tercer sermón en el que ya vimos que el propósito del Salmo 110 introduce con la victoria de Jesucristo sobre tus enemigos. Siéntate a mi diestra, le dice Dios Padre a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una figura que habla de victoria total. No hay victoria hasta que todo el enemigo está vencido. Ese es el 10º principio de una guerra, ¿verdad? El 10º principio de las normas de las guerras es que si hay 1000 soldados enemigos, la guerra no se ha terminado hasta que el soldado número 1000 está vencido. Entonces aquí habla de ya cuando una figura de poner el pie en el pescuezo, ¿no?, a enemigos donde están totalmente vencidos. Y muchas veces por la ignorancia que hay en la teología bíblica dicen, está hablando de los filisteos, está hablando de los paganos. No, la Biblia habla de los 3 enemigos más grandes que hay contra la humanidad. Sí, los 3 enemigos más grandes que hay contra Dios, y ya lo explicamos abundantemente, ¿verdad? Vimos que número 1 era Satanás, número 2 vimos el reino del pecado, y número 3, hoy vamos a ver la muerte. 3 enemigos que el hombre tiene, que no puede vencer. Nadie ha podido vencer a estos enemigos. No, nadie los va a poder vencer jamás. Tiene que venir alguien divino, alguien celestial, alguien completamente omnipotente para poder tener victoria sobre estos 3. Toda la humanidad junta, toda la gente que ha vivido desde Adán hasta hoy, si juntamos esos millones y millones de seres humanos que han vivido, no pueden hacerle nada a uno solo de estos. ¿Quién puede vencer la muerte?
Dice, lo vamos a ver más adelante en el libro de Eclesiastés, el hombre no tiene autoridad sobre su espíritu para, no te salgas espíritu, no, alma, no te salgas. No, hermano, nadie puede tener dominio sobre el espíritu. Cuando Dios saca el espíritu del cuerpo, ¡pum!, ya no te vuelves a peinar nunca. Nadie puede vencer el pecado. Nadie. A ver, determina firmemente no volver a pecar, ni con tu mente, ni con tu imaginación, ni con tus sueños, ni con tus actitudes, ni con tu corazón, ni con tu alma, ni con tus conductas. No peques sexualmente, no peques económicamente, no robes, no mates, no mientas, no calumnies, no. A ver, deja de hacerlo un día. No se puede. Y a Satanás, hermanos, nadie. Por eso ya vimos que la gloria de la sabiduría de Dios es que la forma en que Dios vence a esos tres enemigos, lo vimos, ¿verdad? Ha sido en la cruz del Calvario. Y ya entendimos cómo y por qué. Ya entendimos que fue en la muerte donde Dios ha vencido a estos tres enemigos. ¿Por qué? Porque cuando viene la muerte, se acabó todo. Sí, si tú le debías a FAMSA, a Coppel, a Liverpool, si tú debías alguna tarjeta departamental, si había una orden de aprehensión contra ti, si le debías a Hacienda, y ya venían la autoridad de Hacienda para quitarte cosas, para cobrarte, si le debías al Seguro Social, porque el Seguro Social también viene y te embarga, si había una orden de aprehensión contra ti, en la muerte se cancela todo. Ya la muerte cancela todo, ya no se debe nada, por eso las tarjetas de crédito tienen un seguro para que cuando la persona robe o no se pueda cobrar o se muera, los bancos cobran, ¿no? De tal manera, hermanos, que lo que quiero llegar es que en una tumba nunca vas a ver un cobrador cobrándole al difunto. Se morirá de coraje de que ese hombre se murió y no pueden cobrarle nada, pero así es. No vas a ver a un auditor de Hacienda en una tumba, no vas a ver a un auditor del Seguro Social en una tumba, no vas a ver a una patrulla con los judiciales con una orden de aprehensión a ver si ese sale de la tumba. No, ya se acabó todo. Y esto es importante, que lo hemos estado repitiendo en cada sermón, ¿verdad? Porque en la cruz del Calvario, el pecado, no, por causa del pecado, Cristo hizo pecado y Dios lo mató. Ay, hermano, ¿por qué dice eso? Isaías 53 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La justicia divina cayó sobre Cristo, el pecado puesto en Cristo, Dios lo mató. Satanás, en la cruz del Calvario, logra juicios falsos para acusar falsamente a Cristo, y en la cruz y crucificarlo. Dios mata a Cristo en la cruz del Calvario. Y la muerte, aquí es importante decir algo, la muerte no le podía hacer nada. La muerte no podía hacerle nada a Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque la muerte mata a pecadores. La paga del pecado es la muerte. No, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Solamente la muerte puede atrapar el alma de alguien que ha pecado. Cristo no había pecado. En la cruz de Calvario Cristo está agonizando. La muerte no le puede hacer nada. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces la muerte tenía que hacer su trabajo. Cristo no podía morir.
Más sin embargo, en el momento en que Dios, ¿verdad? Dios lo hace pecado, porque coloca, Jehová carga en él el pecado de todos nosotros, entonces la muerte, con permiso, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que en la cruz de Calvario, los tres caen como perros rabiosos contra Cristo, matarlo. Lo que pasa aquí es algo más interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, vamos a poner azul, que aquí en la cruz de Calvario, el creyente predestinado, aquí voy a hacer una forma paralela, donde ahora aquí Juan Pérez, ¿verdad? Dice que moría bueno, número uno, era crucificado, ya lo vimos la semana pasada en el libro de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Número dos, morimos juntamente con Cristo. 3, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Y Efesios capítulo 2 dice que juntamente con Cristo resucitamos. Es la palabra más gloriosa en relación con la salvación y la aplicación de la salvación. Resucitamos. Entonces, esta figura que la Biblia usa para explicar, mi viejo Humberto Méndez, pecador, apestoso, sucio, depravado y pervertido, el viejo Humberto Méndez muere en la cruz de Calvario, ¿verdad? En Cristo. Allí soy crucificado, el viejo Humberto Méndez es crucificado, muere, es sepultado, ¿verdad? Y por la gracia soberana de Dios resucita, pero ahora resucita un nuevo Humberto Méndez. Mi vida es totalmente reorientada, iba yo en sentido contrario, hacia allá es la voluntad de Dios, yo iba así, hay un arrepentimiento que Dios me da, un giro de 180 grados, me vuelvo a Dios y empiezo a tener una vida que no tenía yo antes. Una vida con Dios, una vida con la Biblia, una vida con Cristo, una vida con su obra, una vida con estudios bíblicos, un mundo nuevo para mí. De tal manera que el viejo Humberto Méndez se queda crucificado, ¿verdad? Pero también muero a un régimen que me gobernaba, muero al régimen de Satanás que yo era un títere, ¿no? Y así son todos los seres humanos, un títere de Satanás, según dice Efesios 2:3, que el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia, Efesios 2:3, en ese sentido somos títeres, ¿no? El ser humano sin Cristo es títere, y dice, ya no lo quiero hacer, ya perdí mi familia, ya perdí mi vida, ya perdí mi salud, ya perdí mi libertad, y vuelves a hacerlo por ser títere de Satanás. Entonces muero al régimen de Satanás, muero al reino del pecado, ¿no? Y ahora hay un nuevo hombre que está bajo un nuevo régimen. Pregunta, si he muerto en Cristo y la muerte mató a Cristo en la cruz, porque ahí estaba, Dios le ponía el pecado de su pueblo y se lo ponía a Cristo, y por eso es que Él moría. Entonces ahora en Cristo, ¿qué me puede hacer la muerte? Si ya morí a ella. ¿Me explico? De tal manera que aquí es donde empieza la explicación de todo esto, para entender que en la muerte se termina todo, y la victoria sobre la muerte de Cristo es la resurrección. La resurrección es que la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo tenerlo dentro del sepulcro. Su cuerpo no se corrompió. Él resucitó
¿verdad? Y ahí, cada vez que pienso en esta acción de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, la muerte, no, Señor, yo no puedo hacer nada, o sea, estás ahí en la cruz del Calvario, yo no te puedo hacer nada, ¿no? Hasta que en ese momento, en la cruz del Calvario, Dios carga en Cristo los pecados de su pueblo, y hasta ese momento la muerte, pues casi con reverencia, ¿no? Mi Señor, permítame, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo se hacía maldito, dice la Biblia. Maldito es el que es colgado en un madero. Y la palabra maldito, no me malinterpretes, la palabra maldito es abandonado por Dios, desamparado por Dios y olvidado por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo en la cruz de Calvario, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese sentido. Entonces, para no desviarme, lo que me interesa mucho es que sepan que la Biblia habla de 3 tipos de muerte, porque así de forma general podríamos seguir hablando de la muerte, pero si no entendemos que hay básicamente 4 tipos de muertes, 4, ¿verdad? Va a ser más difícil comprender este asunto. La palabra muerte en la Biblia no es extinción de vida. No, en la Biblia la palabra muerte es separación. Esta es la verdadera definición, ¿verdad?, de la palabra muerte, separación. Y la Biblia habla de básicamente tres y menciona una cuarta. Número 1, la muerte física. Número 2, la muerte espiritual. Número 3, la muerte eterna. Y número 4, la muerte legal. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? La palabra muerte, por ejemplo, la primera palabra, la palabra muerte, la muerte física. Cuando se divorcia, ¡pum!, se divorcia el alma y el espíritu del cuerpo, ¡pum!, se separan y no se vuelven a juntar jamás. Dios separa, Dios saca del cuerpo el espíritu y el alma y ya no te vuelves a peinar. Esa alma, ese espíritu es llevada o al cielo o al infierno. No existe el purgatorio, no existe el limbo, nadie se queda para arrastrar cadenas o el día de los muertos que te lleven tu pulque. No, nadie queda así. La Biblia dice que inmediatamente que la persona es sacada en la muerte del cuerpo, ¡pum!, te vas al cielo o al infierno. Esos vendedores de falsas esperanzas en la religión, desde que hay que hacer misas para sacarlo del purgatorio. No, lee la Biblia para que la Biblia te haga libre inclusive de tu religión. La muerte física, hermanos, es la trompeta, ¿no?, donde llaman a un ejército, el ejército de la muerte. ¿Quién es ese ejército de la muerte? Los gusanos, ¿verdad? En ese momento ya la muerte sacó el espíritu y el alma y empiezan a crecer y a multiplicarse el ejército de la muerte. Empiezan a atacar a la piel, empiezan a meterse, empiezan a comerle la belleza de esa mujer, empiezan a deformar su forma, su color se empieza a caer, empieza como que se le cayera la piel, porque es un ejército que devora y devora, devora y devora y devora y devora todos los días, cada segundo ese cuerpo, hasta dejarlo como una casa deshabitada. El alma ya no está en ese cuerpo. Y esa belleza que tenía ese hombre o esa belleza que tenía esa mujer, cada minuto empieza a desaparecer hasta que queda como una casa abandonada, como una cabaña que la quemaron y no quedó nada. Esos pies que tanto cuidaban se perdieron. Esos ojos que codiciaban a los hombres desaparecieron. Todos los gases de putrefacción trabajando y este ejército comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Por eso, cuando empezamos a ver
¿Verdad? Cómo estos soldaditos hambrientos atacan, comen, devoran, asaltan, derrumban, y estos crueles invasores, porque cuánto cuidaban sus manos esa mujer, cuánto cuidaba su belleza, y esos soldados llegan, ¡bum! No, nada de respeto a este cuerpo, destruyendo todos los días su hermosura, destruyendo la ciudad donde vivía el alma. La ciudad donde vivía el alma. Por eso todo desaparece. Ya no estaba el espíritu y el alma. Esa es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. La segunda muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual es que tienes vida física, biológica, naces, creces, te reproduces, pero siempre estuviste separado de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te tienes una religión y supuestamente te sentías a gusto en tu religión, ¿verdad? Algo que heredaste, algo que ni siquiera estabas convencido, simplemente lo heredaste y te lo impusieron y bueno, ni modo, ¿verdad? Eso es lo que dicen que tengo que creer, eso crees. Pero la muerte espiritual es que la persona tiene vida física, nace, crece, se reproduce y muere, pero en su agenda personal nunca está Dios Padre, menos está Dios Hijo, menos Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Está contento con su religión, adorando dioses que ni conoce ni entiende, y esta persona está muerta porque está separada de Dios Padre, separada. En su agenda no hay Dios, en su trabajo no hay Dios, en su economía no hay Dios, en su matrimonio no hay Dios, en su hogar no existe el Dios, vive en casas pero no en hogares el pobre, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender esta muerte, ¿verdad? Hay muchos textos, por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa a casa, el hijo pródigo, y dice el padre, mi hijo muerto era, mas ha revivido. Cuando le dicen a Cristo le dice a un muchacho, hey, tú ven y sígueme. Y le dice este hombre, Señor, espérame a que entierre a mi padre. Y le dice Cristo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué? ¿Cómo? Deja que los muertos, espiritualmente, entierren a los muertos físicamente, que están muertos físicamente. ¿Por qué? Porque ¿qué no te ha caído el 20 que has vivido sin Dios? ¿Qué no te ha caído el 20 que eres una persona sin Dios? Tu lenguaje, tu pornografía, tus mentiras, tus engaños. ¿No te ha caído el 20 que eres una persona sin Dios? Oscura, totalmente oscura. Por eso la muerte espiritual nos muestra que este mundo es un gran cementerio. Este mundo es un gran cementerio. Desde la perspectiva bíblica, todos están muertos en sentido espiritual. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, el mundo es un gran panteón. El mundo es un gran cementerio. Cadáveres, muertos. Pero hay una esperanza para esos muertos espirituales. Dice Cristo en Juan 5:24, el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Aunque estás muerto y eres un cadáver, hay una esperanza para ti, que es tu fe en la obra gloriosa de Cristo. Creer en su persona como tu rey, creer en su persona como tu sacerdote, como tu maestro, como tu rabí. Creer en él y seguirlo, y tendrás vida. Por eso, esta es la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán, Adán, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eva pecó, hizo pecar a Adán, los dos pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, ¿verdad? Fueron expulsados. Esta es la muerte espiritual, separados de Dios, alejados de Dios, y aparte a ti no te interesa el Dios de la Biblia.
muerto 2 veces, y por lo tanto morirás eternamente. Por eso, esta frase de Cristo, deja que los muertos entierren a los muertos, dice la Biblia, por la doble imputación y una doctrina que se llama la cabeza federal, de que todo lo que hiciera Adán le iba a ser imputado a su descendencia. Y en Adán todos morimos, en Adán a todos pasó la condenación, en Adán todos fuimos transgresores. Por eso, ¿qué es una iglesia desde esa perspectiva? La asamblea de resucitados, vivos espiritualmente para darle la adoración debida al nombre de Dios, vivos para servir a Dios, vivos para trabajar para su reino, vivos para llevar la palabra de que da vida, vivos. Entonces, esa sería una definición, una de las tantas definiciones de una iglesia, una asamblea, una comunidad de vivos, ¿verdad? Una comunidad de resucitados. Hemos sido vivificados gracias a su muerte. Estos pasos, fuimos crucificados en Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados, pero fuimos vivificados en Cristo. Por eso el problema es que el arminiano considera al ser humano así medio golpeado, todo morado, sin dientes, con la nariz rota, pero el arminiano no considera que el ser humano está muerto. En su teología básica no considera, simplemente está herido, ¿verdad? Y aparte, le rompieron el corazón, ¿me explico? Pero no, el arminiano no considera que el ser humano está muerto, aunque la Biblia afirma que estamos muertos, Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. La Biblia en su radiografía dice muerto. ¿Cuán muerto? 100% muerto. No tenemos signos vitales en sentido espiritual. Si a una persona le conectan el monitor, donde ya ven que está así como que estás, ¿no? Y así va, ¿no? ¿Qué pasa cuando está muerto? Una línea, porque no hay signos vitales. Si le ponemos ese monitor a una persona, no respira espiritualmente, no tiene ritmo cardíaco espiritualmente, no tiene temperatura espiritualmente. ¿Por qué? ¿Porque está medio muerto? ¡No! La Biblia dice está 100% muerto, cadáver. Por eso, hermanos, tan muerto que no puede ver a Dios detrás de la creación, tan muerto que no puede ver la gloria que hay en la Biblia, tan muerto que no puede ver nada, 100% ciego. Cuando tú a un ciego le dices, es que, oye, Andrea Bocelli, es que es tan hermoso el sol, es tan hermoso el color. Yo no creo en el color. ¿Por qué? Nunca lo he visto. No creo en el color. Pero ahí está la belleza de un niño. Yo no sé qué tan hermoso es. ¿Por qué? Nunca he visto la hermosura de un niño, nada más lo toco y me doy una idea, ¿no? Las montañas, el amanecer, el ocaso, allá en pie de la cuesta de Acapulco, ¿no? No creo en la luz. Y tiene razón, ¿por qué? Porque está ciego. El ser humano sin Dios está muerto, está ciego, está sordo, nunca ha oído la voz de Dios. Entonces, ¿cómo un ciego puede valorar el color? No cree en el color, ninguno de los colores. El sordo jamás ha oído la belleza de una cascada, la risa y la carcajada de un bebé de 6 meses. No puede valorar eso. ¿Por qué? Porque está muerto. Muerto en sentido espiritual, 100% indiferente con Dios, 100% indiferente con la gloria de Dios. Y así dice, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. Entiéndelo, hermano, está muerto. Por eso se necesita la gracia soberana, la gracia salvadora para que ese cadáver pueda vivir, y la muerte eterna. Si esta persona está espiritualmente muerta y muere físicamente, en el día del juicio final lo declararán muerto
eternamente. ¿Cuán muerto? Muerto por los siglos de los siglos, 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 para siempre, jamás, siempre muerto. ¿Qué significa eso? Excluido de Dios en el infierno, excluido de Dios en el lago de fuego. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Mateo capítulo 25, que las últimas palabras que las personas escucharán de la boca de Dios, las últimas palabras antes de ser arrojados al infierno es: apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Esas son las últimas palabras que los seres humanos escucharán. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y la muerte legal es Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué nos referimos? A que hay pena de muerte sobre todos los seres humanos. Esa es la muerte legal. Pena de muerte sobre todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo fue que entramos a este reino de la muerte? ¿Cómo fue que estamos en esa situación? ¿Cómo? Muy sencillo. A través de cuando Dios legisló ciertas leyes, la transgresión de esas leyes era que la paga de esas leyes sería la muerte. Número 1 se lo dijo a Adán: Adán, el día que comas de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. De tal manera que entonces entendemos que Satanás mata a las personas haciéndolas pecar. Mata a las personas haciéndolas pecar. Y escuchen, hay grados de muerte. Hay grados de muerte. Otra vez, Satanás, sabiendo que hay una ley, que la infracción a esa ley, el pago es la muerte, entonces Satanás hace que el ser humano peque, y en ese momento esa persona se vuelve objeto de la justicia de Dios y de la ira de Dios. De tal manera que hay de muertos a muertos. Porque si entendemos entonces que la muerte es separación, pues ¿cuánto se ha separado de Dios un chamaco de 5 años? Porque ese niño nace muerto espiritualmente. O desde niños son los primeros que dicen: mami, ya que me quiero ir a la iglesia, no, ya mi Biblia, no, me lo tienes que casi traer a fuerzas, ¿no? Mami, ya llevo 9 horas leyendo la Biblia, quiero seguir otras 14 horas. Es lo que menos quieren. Muertos. ¿Cuán muerto está espiritualmente un niño de 5 años? Está separado de Dios. ¿Cuán muerto está un joven de 18 años? Más separado, se ha alejado, es como un hijo pródigo que se ha ido más lejos. ¿Cuánto un hombre de 50, de 60 o de 70 años? ¿Cuántas cosas depravadas? ¿A cuántas mujeres embarazó? ¿Con cuántas prostitutas ha contratado? ¿A cuántas mujeres ha golpeado? ¿Cuántas maldiciones han salido? Está más muerto. La Biblia enseña que Cristo en su ministerio terrenal resucitó a 3 personas. A la niña Talita Cumí, que una niña como entre 6 y 10 años, que Cristo la resucita. Sí,
y estaba en su casa, los pecados de esta niña apenas se conocían en su casa. No son pecados que trasciendan con los vecinos en la comunidad o en la colonia. El segundo que resucita es un joven que ya lo llevaban en un ataúd. Iban en la calle, ¿sí? Todo el mundo sabía que estaba muerto. A diferencia de la niña, nada más los papás sabían que estaba muerta. Sus pecados, ¿no? El joven ya dice, no, ya lo expulsaron de la escuela, ya embarazó a una muchacha, le pegó a un maestro, bien grosero, bien alburero, bien borrachito, bien fumador, bien escarnecedor, ya apedreó una patrulla, ya sedujo como a 25 niñas, de tal manera que es a ese joven, joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién está más muerto? El joven. Ya su cuerpo empezaba a estar en descomposición, empezaba. Y a diferencia vemos a Lázaro, ¿no? Que su misma hermana, Señor, ya tiene 4 días, ¿no? Y hermanos, estuvimos en el funeral hace muchos años de un familiar muy amado, que se complicaron los trámites para el sepelio. Pusieron muchos peros, demasiados peros, de tal manera que nuestro familiar estuvo 4 días en la casa donde lo velaban y no se podía entrar a esa habitación. Lo velaron en su casa. Yo estoy convencido, hermanos, que un cuerpo de un ser humano huele más mal que el de un animal en putrefacción. Fue horrible. De tal manera que ese evento en mi vida me ayuda a entender lo que pasó con Lázaro. Ya hay día, ¿no? Entonces, estamos hablando, usando los efectos del pecado en el alma humana, que hay de muertes a muertes. Por eso esta ilustración de Cristo resucitando a 3 personas, una niña, un joven y un hombre que ya tenía maestría y doctorado en pecado. Sí, tenía como 4 maestrías en pecado y como 10 doctorados. Si tú le decías cómo engañar a una mujer, no hombre, o sea, rápido, mira, diles así, diles así y trátalas así, ¿no? Como una mujer engañar a un hombre, mira, trátalos así, maestría y doctorado. Entonces, Cristo nos enseña, la Biblia, que, vamos a Hebreos, que el que tenía el imperio de la muerte ya fue vencido. Y la Biblia habla de un imperio de la muerte. Dice así, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, no, a Cristo, la muerte de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién estableció en este mundo el imperio de la muerte? Satanás. ¿Cómo? Haciendo pecar a Eva y a su esposo. En ese momento, ¡pum!, se establece el reino de la muerte y la muerte pasa a toda la descendencia de Adán como cabeza federal, como representante de toda la descendencia. Lo que hiciera el primer Adán le sería acreditado a toda su descendencia, y lo que hiciera el segundo Adán, Jesucristo, le sería acreditado a su descendencia. Por eso es que la muerte pasó a todos, el pecado pasó a todos, este reino pasó a todos. Por eso empezamos a ver que esta victoria de Cristo es definitiva. Sí, en la cruz de Calvario Cristo resolvió todos los problemas que había contra la humanidad. Y es interesante ver cómo la muerte es una palabra que la gente, las personas ahí, toco madera, toco madera, toco madera, ¿verdad? Porque le tienen un horror, un pánico a la muerte, pero en serio. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Ay, hermano, pues todo el mundo tiene miedo. No, no es cierto.
Te lo digo porque yo era de esos. Y yo no le tenía miedo a la muerte. Yo no le tenía miedo a la muerte. Le tenía horror. Le tenía pánico. Me voy a morir. Ese día que estaba ahí pensando, me voy a morir. Pero yo no me quiero morir. Pero sí me tengo que morir. ¿Pero por qué me voy a morir? Pero si yo no quiero morirme. Y empezaba en mi cabeza así de que yo no me quiero morir. No tengo planes para morirme. Pero sí me tengo que morir. Nadie vive para siempre. Y era un horror. Y escucha, si tú eres de esas personas que le tienen horror, pánico, terror a la muerte, todos aquellos que están en Cristo Jesús, ya eso fue superado. Porque lo que vamos a ver ahorita, cómo venció a la muerte, y eso ya fue superado, y solamente en Cristo Jesús ese miedo, horror y pánico es quitado. Fue lo primero que experimenté, de las primeras cosas, porque Él, y esta es la frase que ojalá y se quede grabada en tu mente y en tu alma, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Y estas palabras son gloriosas. De ese panteón que es el mundo, de ese gran cementerio que es el mundo, ¿verdad? En el llamamiento eficaz que te para en una tumba que es de un predestinado, ¿verdad? Y lo llama, así como le dijo con Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ese cadáver putrefacto, ¿verdad?, le concede vida espiritual. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Y dice Efesios 2:4 al 5. Y Él nos dio vida resucitándonos juntamente con Cristo. 2 veces aparece esa palabra. A ese cadáver, a ese cementerio, ¿verdad? Cristo va, tumba de cada predestinado y los llama. Por eso hay un paquete de salvación que es otorgado en lo que es el nuevo nacimiento, o lo que la Biblia le llama regeneración, donde por ejemplo, Lázaro, que ya apestaba, ¿no? Ya estaba en la tumba, porque entre más viejo se hace uno y sigue bien pecador, más apesta hasta para la familia, ¿no? Es que luego se me cruzan los cables. Aquí el punto, hermanos, es que ya regresó. ¿Cómo es eso que nos da vida? El ejemplo es Lázaro. El cadáver tiene que oír la voz de Dios. El cadáver espiritualmente, que tiene vida biológica, pero no tiene vida espiritual, porque está separado. A Talita Cumí, niña, despierta, ¿no? Al joven, a ti te digo, levántate. Y a Lázaro le tiene que hablar más fuerte, porque entre más muerto estás, entre más separado estás, hay sermones bien pesados que son exclusivamente contra esa mujer, contra ese hombre. ¿Qué dice Cristo? Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó en un instante en el cuerpo de Lázaro? ¿Qué sucedió en un instante? Los 3 cadáveres oyeron la voz de Dios. Los 3 cadáveres fueron llamados por Dios. Los 3 cadáveres vinieron a la vida. ¿Se quedaron con el cuerpo de cadáver? Claro que no. Lázaro sale envuelto así como lo que ahora conocemos como una momia, ¿no? Así envuelto en vendajes. Y le dice a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Cuando le quitaron los vendajes, ¿todavía estaba podrido? No. La vida nueva te da todo nuevo, un corazón nuevo,
una mente iluminada, una fe salvadora nueva, un arrepentimiento para vida. Dios produce el querer como el hacer, ¿verdad? Eres sellado por el Espíritu Santo. Todo un paquete de salvación. ¿Por qué? Porque aquí tengo tantas cosas que repetir. Eres redimido en ese momento, eres adoptado, eres crucificado, eres perdonado, recibes el perdón legal, recibes las marcas de regenerado. Una lista de cosas que en ese momento Dios aplica al regenerado. O cuando le quitaron las venas, dicen, no, hermanos, había sido regenerado. Por eso es importante todos estos textos, ¿sí? Y entender que la Biblia habla de algo que es importante introducir ahorita, de la primera muerte y la segunda muerte, ¿no? La primera resurrección y la segunda resurrección. Por eso es importante que entiendas que si tú estás sin Cristo, lo que te espera es la segunda muerte, ¿verdad? Estas dos están involucradas en la Estas son la primera muerte. Y la persona, cuando pise el Supremo Tribunal del Universo, cuando la persona pise, ¿sí?, el tribunal para ser juzgado, y ya cuando seas hallado culpable, un ángel venga y te agarre del pescuezo y de la cintura, y así como una bolsa de basura, seas lanzado al lago de fuego, se llama la segunda muerte. O sea, con la muerte no termina nada, con la muerte empieza todo lo trágico, ¿sí? Y sin embargo, la Biblia nos enseña que aún la muerte tiene el día de su muerte. Dice Oseas 13:14, de la mano de la tumba los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte. ¿Sí? La misma muerte va a morir. Cuando la misma muerte, lo dice en Apocalipsis, Dios agarra la muerte, igual de la nuca y de la cintura, y la misma muerte se ha echado al lago de fuego. ¿Por qué? Ya no es necesaria. Ya en ese momento, cuando Dios echa al lago de fuego a la muerte ya cumplió su propósito, ya no hay vivos para echar a la muerte. ¿Qué vivo hay? ¿No? Entonces, la muerte ya no puede hacerle daño a nadie, entonces, al lago de fuego. La misma muerte va a morir. Digo, para todas aquellas personas que creen en la Santa Muerte y todo eso, su santito se va a morir. Dios mismo va a matar a la muerte. Por eso, ¿cómo sabemos de esta gloriosa victoria? La resurrección, ¿sí? Esta resurrección que es que la muerte no lo pudo retener, no pudo detener a Cristo. Cristo, Señor de la vida, Cristo, Señor de la muerte. Todo el pacto de la gracia consumado en la obra de Cristo para dar vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Por eso, este sometimiento de Cristo a la muerte, ¿verdad?, fue un acto voluntario, porque la muerte nada más actúa sobre pecadores. ¿Qué le podía hacer la muerte a Cristo, que tenía una naturaleza perfectamente santa? Nada. Cristo se somete personalmente a la muerte. El juez del universo, todos los pecados de su pueblo, los predestinados, y en ese momento la muerte así tiene que hacer su trabajo. Por eso, la resurrección es un sello de 20,000 millones de quilates, número uno, de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, de su omnipotencia, de su sabiduría. La resurrección es la gloria de Cristo haciendo todo para su pueblo.
siendo ejecutado, pero la resurrección es el sello de su eternidad, la resurrección es el sello de su justicia, la resurrección es el sello de su autoexistencia y su autosuficiencia. ¿Por qué? Porque al momento en que Cristo resucita significa justicia satisfecha. El juez ya no tiene nada contra todos los predestinados perdonados, porque la silla eléctrica, que yo tenía que sentarme en la silla eléctrica, Cristo me paró y fue ejecutado en la silla eléctrica. Por lo tanto, no se puede castigar dos veces a un delito en la misma persona, el mismo delito, no se puede. Mis delitos, mis transgresiones, mis infracciones contra Dios, ¿verdad? Que yo ya estaba ahí en la silla eléctrica para ser achicharrado, me levantan de la silla eléctrica, Cristo se sienta y es ejecutado. Por lo tanto, el creyente verdadero nunca pisará el día del juicio final, porque ya fue ejecutado en Cristo Jesús. Resurrección, justicia satisfecha. Resurrección, el amén del juez del universo. Resurrección, redención consumada. Redención, muerte. Resurrección, muerte, Satanás y el pecado vencidos. Cristo puede resucitar gloriosamente porque estos tres han sido vencidos. Por eso, que un muerto pueda tener vida, es todo lo que implica la obra gloriosa de Cristo. Mi viejo hombre, sujeto a esos reinos: pecado, muerte, diablo. Si yo muero, ¿ellos tienen poder sobre mí? Ya no, la muerte termina con todo. Y ahora soy inducido y creado una nueva criatura, de tal manera que ellos ya no pueden impedir. ¿A qué me refiero? La muerte no me puede lanzar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque mis pecados ya fueron castigados en Cristo Jesús. La muerte no puede impedir que yo entre a la gloria eterna. La muerte no puede impedir que cada predestinado entre al cielo, a la nueva Jerusalén. La muerte se tiene que hacer una... Pásele, no, porque la muerte ya no tiene nada contra mí. Todo lo que me tenía que cortar, todo lo que me tenía que cobrar, ya fue pagado en Jesús. Por eso, ahora que estamos estudiando la serie de pactos, vamos a ver un punto importantísimo que fue con lo que terminé ayer el estudio del primer estudio de pactos. ¿Verdad? Cristo se hace fiador de un nuevo pacto. Fiador, esta figura legal donde alguien va a pagar lo que otro no puede pagar, ¿verdad? Se hace desde el principio. Cuando tú dices, oye, voy a sacar una recámara en Coppel, ¿no? Y te dicen, a ver, aquí queremos un fiador, ¿no? O vas a una caja popular y te piden todos tus datos y un fiador. Y aquí, si vas a pedir 10,000 pesos y pones un fiador que en su tarjeta de nómina nada más tiene 100 pesos, pregunta, ¿crees que esa caja popular, esa caja de préstamos, te preste dinero? No. Necesitas un fiador que soporte más que eso. ¿Por qué? Porque dice, Señor, este fiador no aplica, pero es que él va a firmar. Sí, pero usted deja su casa en depósito, por eso el señor nada más tiene 50 pesos en su tarjeta, no tiene nada. ¿Qué le cobramos? Tráiganos una persona que tenga una casa más grande que usted o más bienes, para que sea digno fiador. Entonces, cuando Cristo se hace fiador de un pueblo, los predestinados, cuando Cristo se hace el fiador y firma, si ellos no pueden pagar, yo pago. Pregunta, ¿qué tuvo que hacer el juez? Ver la dignidad del fiador que iba a pagar lo que su pueblo no iba a pagar. Entonces, y aquí es donde decíamos ayer que
mucha gente cuestiona que ¿cómo es posible que la muerte de una sola persona pueda salvar la de millones de personas? Bueno, imagínate, si millones de personas, vean ustedes el ejemplo, si millones de personas van a Liverpool y cada uno saca 100,000 pesos y esta empresa dice, a ver, queremos tu fiador. Bueno, y en ese momento ponen un fiador que tiene más dinero de todo lo que deben esas personas, ese millón de personas. ¿Les darán crédito? Sí, porque él va a responder por toda la deuda que tienen todos ellos juntos. De tal manera que la dimensión del fiador tenía que ser más grande que todos los pecados que le iba a pagar a la justicia. ¿A qué me refiero? Que la justicia de Cristo, su justicia personal, era más grande que todos los pecados de todos los predestinados. ¿Por qué? Porque si la justicia de Cristo no fuera tan grande, el juez, Dios Padre, no lo hubiera aceptado como fiador. Si 1,000,000 de personas sacan 100,000 pesos de Liverpool, pero el fiador nada más puede cubrir lo de tres, no le dan crédito a nadie. Entonces, ¿de cuánta magnitud o dimensión era la justicia de Cristo? Y número 2, que el fiador, que el ofensor, el juez, confiaba en que Cristo podía pagar esa deuda. Número 1, la dimensión del fiador, y número 2, la confianza del juez en que Cristo como fiador pudiera pagar a la justicia todo lo que estos millones de personas le debían a la justicia. Por eso fue que la muerte lo deja ir. Porque la pregunta es, ¿y todo esto qué significa? Que como ya pagó, la cuenta y la deuda de cada uno de los predestinados, la muerte se tuvo que hacer a un lado para que Él resucitara y Él nos aplicara a todos aquellos regenerados todos los beneficios que Él compraba en la cruz de Calvario para nosotros. Por eso, esta muerte, ahora sí ya vámonos a los textos, Efesios 2:1, y Él nos dio vida. Esa frase vale millones de toneladas en oro. Nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso ahora de este lado voy a apuntar los beneficios que tenemos en Cristo. ¿Y por qué? Porque exactamente estas 4 muertes se convierten en 4 tipos de vidas. Número 1, vida que estaremos siempre en este cuerpo para siempre. No, vean ustedes Juan capítulo 10. ¿A qué nos referimos con esta vida física? A una calidad de vida que no teníamos. Dice Juan 10:10, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una calidad de vida física muy diferente a la que teníamos. Sin Cristo cada día nos pudríamos, pudriendo nuestro matrimonio, nuestros valores, nuestros principios, pudriendo la vergüenza, pudriendo el pudor. Todo eso se estaba pudriendo dentro de nosotros. Pero cuando Dios nos salva, ¿verdad?, se activan cosas que estaban muriendo. Vida a mi matrimonio, vida a mi familia, vida a mi hogar,
vida moral, vida ética, vida espiritual obviamente, vida espiritual, vida social, vidas, ¿no? Empieza el amor a florecer en muchas cosas. La calidad de vida física del creyente no es la misma que la de un inconverso. El inconverso, el pagano, el incrédulo va así, ¿no? Va así. El creyente va en una forma ascendente, mejorando, hay paz en su matrimonio, hay santidad en su matrimonio, hay justicia en su matrimonio, hay temor de Dios en su matrimonio, y eso hace que tomen decisiones hacia el bien. Puedes dormir con la paz de Dios, pero el pagano cada vez más estresado, más ansioso, más preocupado, más afligido, más desesperado, enfermando su cuerpo, enfermando su mente, enfermando su conciencia, y llega un momento que la casa parece manicomio, ¿no? El esposo ya no quiere llegar a la casa, la esposa no soporta al esposo, los hijos prefieren irse de vagos, nada más están escuchando gritos y sombrerazos en la casa. Vida, y dice vida en abundancia. Segundo, espiritual. ¿A qué nos referimos? Dice la Biblia que si estábamos muertos, ¿verdad?, separados de Dios, aquí está el hombre pagano, aquí está Dios, cada vez conforme íbamos creciendo, nos íbamos separando más y más de Dios. Bueno, tener vida es que esta persona en el nuevo hombre, no el viejo hombre, en el nuevo hombre ahora está en Cristo. Fue como el hijo pródigo regresado al Padre. Ya está en Cristo, ya no está separado, ya no está muerto, ahora está en Cristo. Y esta palabra que la hemos visto en abundancia, en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida espiritual. Juan 3:16, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, la fe salvadora como un don de Dios, no como algo que el hombre produce, sino es un don de Dios. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene, vean ustedes el verbo tiempo presente, tiene, no dice tendrá o tuvo, tiene, presente continuo, tiene vida eterna. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esta es la vida espiritual de estar en Cristo. Juan 5:40, dice Cristo a esos hombres que estaban paganos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Personas que se resistían a creer en Cristo, personas que se resistían a regresar a Dios. Cristo les dice, ustedes son cadáveres, muertos espirituales. En este versículo Cristo les está diciendo que están muertos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué les está diciendo? Muertos. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el pasaje que acabamos de ver, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, Cristo da una vida abundante, Cristo da vida espiritual, ya no está muerto, y la promesa es nunca morirás. ¿Qué significa? Que nunca estarás solo, nunca estarás separado de Dios cuando mueras. La Biblia dice que aún muchos creyentes
son escoltados cuando mueren y llevados a la gloria. Aunque el creyente muera solo, no está solo. Viene una escolta para llevarlo a la gloria. Es de gran estima para Dios cuando un creyente muere. El mismo creyente dice en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, Dios es el paraíso para el creyente. Dios es el infierno para el inconverso pagano, porque lo castigará con su justicia. Por eso dice Apocalipsis 4:13: bienaventurados los que mueren en el Señor, dichosos y felices los que mueren en Cristo, a diferencia de morir en tus delitos y en tus pecados. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Morir en Cristo, ya fuiste castigado en Cristo por la justicia en su obra redentora. Pero si todavía estás deshojando la margarita, ¿toma en cuenta a Dios o no lo tomo? ¿Toma en cuenta la Biblia o no lo tomo? Ahí estás todavía deshojando la margarita y mueres sin Cristo, entonces morirás en tus delitos y en tus pecados. Apocalipsis 4:13 y Filipenses 2:1. Por eso la Biblia habla de la primera resurrección y la segunda resurrección. Estos que están vivos espiritualmente resucitarán, la palabra gloriosa, resucitarán en la primera resurrección. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la primera resurrección está dividida en dos. Número uno, cuando la persona se le predica el evangelio y pasa de muerte a vida. Y hay otra que será el arrebatamiento. El arrebato. Cuando ya empiece los últimos granos de arena del tiempo a caer en la historia, cuando el mundo ya se acerca a los días de Apocalipsis, cuando ya el tiempo está contado, antes de que venga el fin del mundo, Dios, dice la Biblia, ¡pum!, llevará las almas de todos los creyentes que están en ese momento para que no vivan las tragedias mundiales que habrá sobre este mundo. Solamente el creyente resucitará en la primera resurrección. Solamente es resurrección para vida. Es resurrección de una salvación perfecta. Ahora, ¿quién resucitará en la segunda resurrección? Es para juicio. Los muertos se levantarán. Los muertos se levantarán. Dice la Biblia, los muertos oirán la voz y serán llamados a comparecer y a entregar cuentas a entregar cuentas a su Creador. Por eso, hermanos, vemos ahorita, no sé cuántos de ustedes estén conscientes, que hay una guerra contra la muerte. En el fondo de su conciencia la persona no quiere morir. En el fondo de su conciencia la persona se aferra a una eterna juventud. Sí, por eso yo siempre estoy diciendo, no, y me lo tomo como crítica, pero bueno, las que se pintan el cabello, ¿verdad?
¿no? Y dicen, "Ay, ya me está mirando el pastor, ya me está mirando", ¿no? Las que se pintan el cabello, o sea, de que quieren ser eternamente jóvenes. ¿Por qué te da miedo envejecer? ¿Quieres que no te digan viejita? ¿Cuál es el miedo? No, algunas y algunos que se pintan el cabello. Esa es una forma directa o indirecta de una guerra contra la muerte. Alguien dice, hermano, pero no conozco tal guerra. ¿Que a poco la vanidad es guerra? ¿Por qué te pintas el cabello? Ay, es que me borre viejita. Bueno, ¿y? ¿No? Pero escuchen, mucha gente no cree en esa guerra contra la muerte hasta que le dicen cáncer. Ven ustedes una lista: tratamiento, radiación, dejar el trabajo, búsqueda de milagros en doctores, buscan brujos, buscan limpias, buscan un milagro, ¿verdad? Una desesperación, no me quiero morir, la mente solamente en eso, buscando cómo salvarme, invierten dinero en otras cosas, hipotecan sus casas, piden préstamos diversos para los tratamientos, vender cosas. Hace muchos años mucha gente fue a Tlacote, pagan hospitales bien caros, se van al extranjero, se la pasan horas en el internet buscando tratamientos, ¿verdad? Tratamientos difíciles, dolorosos, vergonzosos, tratamientos agotadores, tratamientos riesgosos, porque estoy ganándole a la muerte. O inclusive vas con algunos médicos, ¿no? Y le dicen, está cediendo, señora, está cediendo. No, vamos a darle más duro, más, ¿no? Y así, y lo único que hace es darte una inyección de esperanza, ¿no? Le estamos ganando. ¿Por qué tanto miedo a morirte? A lo mejor ahorita no tienes muerte, no tienes miedo, ¿no? Estás bien joven, ni 30 años tienes, y dices, eso no es para mí, eso es para el pastor, que cada vez los veo más cerca de un funeral, pero no, para mí no. No, yo soy Aarón, ¿no? ¿Cuántos años? ¿27? 28, bien fuerte, bien jovenazo, lleno de vida, lleno de salud. Pero si mañana le dicen cáncer, guerra contra la muerte. Dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Y no valen armas, tratamientos, cremas, cámaras de nitrógeno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para no envejecer. No, hermanos. No, el hombre no tiene potestad. Cuando llegue la muerte, no, ¿qué te pasa? No, yo no me pienso morir. No tengo planeado morirme hoy. Es más, como tengo potestad sobre mi espíritu, no te salgas. ¿Cree? Por eso, hermano, todo esto que estamos viendo es que hay solución a la muerte. Pero amas más tu pecado, amas más vivir sin Dios, que prefieres enfrentarte a la muerte. Entonces, termino nada más con dos cosas. Número uno, si estás sin Cristo, si has estado deshojando la margarita, si has estado rechazando la voz de la gracia, estás muerto espiritualmente. Eres un cadáver. Estás muerto espiritualmente. Número dos, no tienes alas de ángel. Por lo tanto, morirás físicamente. Y cuando seas hallado culpable en el día del juicio final, morirás eternamente, excluido para siempre de la presencia de Dios. Pero ahora le hablo a aquellos que la gracia los ha salvado y los ha perdonado en Cristo,
estabas muerto en tus delitos y pecados, y Él te dio vida, te dio vida, te dio vida. Juan 10:10, una vida más abundante, familiar, matrimonial, en tu hogar, en tu economía, en tu trabajo, mental, emocional, etcétera, etcétera. Una vida abundante, que ahora disfrutas la vida, disfrutas los frijolitos, disfrutas un árbol, disfrutas un paisaje, disfrutas todo. Dios potencializa esa capacidad de disfrutar sus bendiciones, vida en abundancia. 2, tienes vida espiritual. ¿Por qué? Porque te habías separado, ahora el nuevo hombre está ahora en Cristo, pegado, amalgamado, fundido en Cristo. Y Él es Él el que nos da vida. Y en tercer lugar, a los que les da vida espiritual no morirán eternamente. ¿En qué resurrección vas a resucitar? No es la que quieras, ¿eh? No. Es que a mí me gustaría, no es la que te gustaría. ¿En cuál resurrección vas a resucitar? ¿Tienes vida en Cristo? ¿Tienes vida en Cristo? Sírvelo al 100% toda la vida que te sobra. ¿Estás sin Cristo? Búscalo toda la vida que te sobra. No mueras sin Cristo, irás a la condenación eterna. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias de entender cómo la victoria se tuvo que someter, la muerte se tuvo que someter a Cristo. Y por eso la resurrección es una de las palabras más gloriosas que hay en toda la Biblia en relación con la salvación, porque la muerte fue vencida. No pudo retener a Cristo en la tumba, y a nosotros, a todo tu pueblo, los que hemos muerto en Cristo, la muerte ya no nos puede hacer daño. El aguijón de la muerte quedó clavado en la cruz de Calvario. Te damos las gracias por esa gran noticia de cómo nuestra fe se afirma, se establece, sabiendo que ya no podemos tenerle miedo a la muerte. Y ahora, gracias a tu palabra, la muerte es nuestro amigo, porque vendrá por mi alma y me llevará a la presencia del Dios glorioso que me salvó. Gracias, porque has hecho todo diferente. Te ruego por mis hermanos que valoren esa vida que les diste y que el resto de días que les sobran te sirvan con todo su corazón. Y aquellos que están sin Cristo, el resto de vida que les sobre, lo hagan para buscar tu perdón, tu salvación en la cruz de Calvario. Te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.